autora del crimen, ¿ya? Y libere a mi cliente, no me va a aceptar. Teoría de equivalencia de condiciones. La causa de la causa es causa de lo causado. Y regreso a Adán y Eva. La causa de la causa es causa de lo causado. Regreso a Adán y Eva. ¿Quién es el autor del crimen? Adán y Eva, señor. No, ¿tiene algo que decir? Sí, me someto a la terminación anticipada. ¿Quién es el autor? Adán y Eva. Porque si no hubiese vivido Adán y Eva, yo no estaría acá, así que ellos son los autores. Por favor, doctor Rivera, me estoy apurado. Ustedes comprenderán. Teoría de la equivalencia de las condiciones. La causa de la causa es causa de lo causado. Como no pudo, las características relevantes es que la irregularidad del curso causal no excluye las consecuencias. La teoría no discierne entre el evento causal importante y el evento nimio, superficial, inidóneo, no distingue, porque es una teoría causalista. La cadena causal no admite interrupción, etc. Entonces, como esta teoría no funcionó porque no... acá hay unos asuntos que van a ser conocidos. Ustedes recordarán que con esta teoría no surgió el famoso caso, el caso Contergan, y lo menciono necesariamente porque cuando venga un profesor, probablemente los visitantes de los próximos días van a hablar del caso Contergan, y ustedes no tienen por qué quedarse en la luna, porque tendrían que saber de qué se trata. Y es el famoso caso, ¿no es cierto?, que sucede en Alemania en la década de los 60, cuando nacieran con serias deformaciones niños cuyas madres habían ingerido un somnífero llamado Contergan. El caso dio lugar al famoso proceso Contergan. En dicho proceso no se pudo determinar el mecanismo causal natural en la droga. Aquí pasó lo mismo con la famosa talidomida. La talidomida hace unos años surgió madres que empezaron a salir niños con defectos en sus articulaciones, en sus miembros, en sus extremidades, y era por el... No se establece bien la causa, y no se podía condenar a nadie, porque no se sabía exactamente cuál era el mecanismo, la cadena causal, etc. ¿No es cierto? Entonces, no conocía este asunto. Luego viene y dice, no, esa teoría no es la conveniente, tiene que haber la teoría de la causalidad, pero no cualquier causalidad, sino la causalidad adecuada, aquella que conforme reglas estadísticas y de la experiencia son adecuadas para producir resultados. Eso lo desarrolla Johann Fouquier, quien planteó que es condición de un resultado aquella que conforme la experiencia, etcétera, lo que estoy diciendo. Esta lo desarrolló Belsel, pero tampoco, ¿no? La formulación teórica se limita a resolver problemas de los cursos, no da respuesta a los cursos extravagantes, a los cursos insólitos, no resuelve el caso de la previsibilidad estadística. En consecuencia, no funcionó. Y surgió con Messner la teoría de la relevancia, pero no cualquier relevancia, no cualquier causa, no la idónea desde el punto de vista natural, sino la idónea desde el punto de vista jurídico. Entonces dijo, a causa que tiene relevancia típica, o sea, aquella que es relevante de cara a los tipos penales correspondientes. Esto es lo más acertado, ¿no es cierto? La teoría de la relevancia típica es verdaderamente la precursora de esta teoría, no obstante ser posterior de esta teoría que se origina en los trabajos de pretérito hasta de Hegel, de imputación objetiva, que tiene su raigambre en los trabajos de Hegel, de Karl Larens y Hönig, otros autores que en 1830, por eso que, ¿no?, esta teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva establece que en la relación de causalidad entre eventos X y Y tiene que haber una importancia jurídica. Yo tengo que ser capaz de imputar un resultado, pero desde una perspectiva jurídica. Eso es imputación objetiva. Imputar no es imputabilidad, no se refiere a la imputabilidad. Imputación objetiva significa que yo le puedo imputar a una persona el resultado. Y esta imputación no es natural, no es naturalística, es jurídica. Y surgen dos grandes modelos. El modelo, decimos nosotros, porque hay otros que plantean que existe uno solo, otros dicen que hay una pluralidad de otros más, pero nosotros hemos hecho una sistematización en este trabajo en el sentido que existen dos modelos, porque todos convergen, pero son dos modelos, por las instituciones que desarrollan cada cual. El modelo de Rosin y el modelo de Jan, de imputación objetiva. O sea, hoy en día, para establecer relaciones de causalidad, no tenemos que
que quedarnos en la causalidad naturalística, sino tenemos que hablar de la causalidad normativa, la causalidad jurídica, y existe el modelo de Rosin. Rosin parte de dos principios o presupuestos generales. Primero, dice, al autor se le puede imputar un resultado cuando su conducta creó un peligro que sobrepasa al riesgo permitido. Vivimos en una sociedad de riesgo, todo es riesgo. En este momento yo estoy sentado en una tarima que puede caerse por su ubicación precipitada, está al borde de un puedo caer, es sociedad de riesgo. Si nos vamos a nuestra casa hay buses, hay transportistas, hay vehículos, todo es riesgo. Vivimos en una sociedad de riesgo. Entonces, yo no puedo imputarle a una persona un resultado que es el resultado de vivir en una situación de riesgo. Excepto si yo contribuyo con mi conducta a aumentar ese riesgo que es permitido. Hay un riesgo, pero ese riesgo es permitido. Permitimos el tránsito rodado, permitimos, ¿no es cierto?, todos los riesgos. Podemos resfriarnos por el clima, pero el riesgo es permitido. Tenemos que salir a trabajar muy temprano y como consecuencia de salir muy temprano con el frío, no acá, pero sí en Lima, podemos sucumbir por una infección. Pero es un riesgo permitido. No le pueden imputar al dueño de la empresa habernos obligado a ir temprano. Riesgo permitido. Dice Rosin, solamente cuando yo incremento el riesgo. El otro, el juicio de imputación dependerá además del alcance y fin de protección de la norma. Para yo establecer relaciones de causalidad jurídica, tengo que establecer el ámbito y el objeto de la norma, lo que decíamos en la mañana. Cuando yo hago una declaración de bienes y rentas, el objeto de esa declaración es que poder detectar un desbalance. Pero si yo omito una información que me perjudica desde la perspectiva del propósito, no me pueden imputar, porque el objeto de eso es estudiar el desbalance, no es establecer, no es un polígrafo, no es para determinar si soy un hombre que digo la verdad o miento, no, ese es un tema de torpeza, hay que ser muy torpe para decirme, usted declaró que se olvidó de poner la sortija de oro, y me olvidé, ¿cuál es el problema? La cadena tampoco la puse. Delito contra la fe pública, omisión. Un momentito, ese no es el objeto de la declaración. El objeto de la declaración, normativamente hablando, es otro, porque si no viviríamos en una línea, en una sociedad de cacería de brujas, todos los días. Nos estarían persiguiendo porque llegó tarde, porque llegó temprano, porque dijo, porque miró, porque. ¿No es cierto? Y eso no es así, todo tiene un ámbito. Entonces, a partir de dos grandes criterios de Claude Rosin, que vamos a ver de ya, se establecieron las siguientes instituciones, que lo vemos todos los días en los juicios. Si no lo ve el fiscal a veces tiene que hacer un señalamiento, una acusación, lo ve la defensa y lo ve el juez, las calificaciones. Porque si lo ve el fiscal podría correr el riesgo de que el superior le corrija la plana y le diga, no, usted de todas maneras denuncia, pero de todas maneras acá hay disciplina. Primero, disminución del riesgo. Los actos dirigidos a disminuir el riesgo del bien jurídico, aun cuando produzca un resultado dañino, dicho resultado no se le puede imputar al autor. Ejemplo, el médico que apunta una piedra en una extremidad para evitar la gangrena perniciosa del paciente. Antiguamente esto se resolvía por la ponderación de los bienes jurídicos como una causa de justificación. Una causa de justificación. El bien jurídico vida del paciente es más importante que su pierna, el médico actúa y lo lesiona, lo amputa, lo deja, pero lo ha hecho con un propósito. En consecuencia, la conducta es típica de cara a las lesiones, ¿no es cierto? Pero no es antijurídica. Hoy día ya no se llega a eso, hoy día se maneja a nivel del tipo. La conducta escapa al ámbito de la ley penal y en consecuencia la conducta es atípica. Por supuesto que para entender esto hay que estar siguiendo y estar al tanto de lo que estamos hablando, porque si se lo dicen a un ignorante, van a creer que le están hablando de una menestra del desierto, una variedad de frutas, del acero, qué sé yo, lo que es que todos los días nos encontramos que no entienden nada. No entienden lo que les estoy diciendo, no entienden nada, creen que estoy hablando de una fruta de menestra, un tipo de bicarbonato. ¿Qué será? Pues no entienden. Okay, ¿qué será? Entonces no basta, pues. Segundo, la creación de riesgo jurídicamente relevante, ¿no es cierto?, significa, ¿no? Por ejemplo, la acción de A no ha creado riesgo, lo que decíamos, no, la acción no debe crear un riesgo permitido. El aumento de riesgo, tercero, el aumento de riesgo permitido.
A. Fabricante, infringiendo los reglamentos industriales, entrega para su manejo por los trabajadores material no desinfectado, produciéndose muertes entre ellas y verificándose posteriormente que aún respetando los reglamentos, etcétera, etcétera. Ejemplo, el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito, en el modelo naturalístico, el policía, el inspector, el técnico, dice, iba a exceso de velocidad, responsable. No basta con que yo vaya por encima de la velocidad para que se me impute el atropellamiento. No. Tiene que derivarse de ese exceso de velocidad el resultado, y si el resultado es competencia de la conducta manifiestamente imprudente del peatón, no se le puede imputar el resultado. Entonces no basta pues con infringir la norma. No. Porque la norma tiene un contenido, un ámbito de intervención. Eso es muy importante. Eso antes era de cajón. ¿A qué velocidad iba? Para encima del culpable, adentro. No, hoy en día se maneja bien. Siempre repito, hoy en día, por supuesto, que esa señora que en el video retrocede y mata y muere, ese es otro tema. Luego, el ámbito de protección de la norma. Si el daño producido no es de aquellos que la norma de cuidado trata de evitar, no le es atribuido. Por ejemplo, estos carteles, ¿no es cierto?, de disminuir la velocidad en zona escolar, ese tiene un ámbito de intervención, dice que gobernar. Bueno, horas de colegio, pues. Zona escolar, pero no un domingo, pues. El domingo no hay escolar, tiene un ámbito de intervención. Por supuesto, hacer entender esto es complicado, pero el juez sí puede. El juez sí puede. El ámbito de tutela de esta declaración es una cosa, el ámbito de tutela del delito contra el patrimonio, artículo 194, receptación, es una cosa, el ámbito de tutela del delito de infracción de deberes es otra cosa. Todo eso lo vemos todos los días. Entonces, pues, es un criterio de imputación objetivo. Pertenencia del resultado al ámbito de protección de la norma, etc. Y en el caso de Yaco, parte de los siguientes tres presupuestos. Primero, los entes humanos en sociedad se contactan e interactúan funcionalmente. O sea, es una interacción que tiene un sentido funcional. No nos olvidemos que Yaco tiene como abastecedor, como insumo epistémico, los trabajos de Luhmann, de Niklas Luhmann, ¿no es cierto? Los trabajos de los sociólogos norteamericanos, Tarleton Parsons, Robert Merton, sobre lo que es teoría de roles. No llega a entrar en la temática de los psicólogos norteamericanos conductistas, no entra Jacobs en eso, pero sí en los sociólogos funcionalistas americanos. Y en consecuencia, a partir de esa influencia, ¿no es cierto?, construye su teoría, siempre de la mano y del bien principal o de la matriz de Hegel, ¿no? Entonces dice, los seres humanos, segundo, cualquier criterio de imputación debe diferenciar entre autor, víctima y tercero. Y tres, quien se mantiene dentro de los límites de su rol no responde del curso lesivo, aún en el caso que pudiese evitarlo perfectamente, dice el profesor. Teoría de roles. Cada uno tiene su rol. No hay la doctora Corazón con estadística. No, desaparece el concepto de la doctora Corazón con estadística. No. Eso es que se meten a la vida de todos. No. Estos moralizadores que viven fisgoneando la vida de todo el mundo, no. Debió, no debió, no. Aquí cada uno cumple su rol y el que no se sale de su rol no tiene por qué responder de un determinado curso lesivo, aún en la hipótesis que pudiera evitarlo. ¿Por qué? Porque no le concierne, pues. Omisión de denuncia, un momentito, pues si la omisión de denuncia establece, no, es que el profesor debió denunciar la violación de la norma. Está bien, pero ¿qué dice el artículo del Código Penal? Dice, si la violación se produjo en el colegio, no si se produjo en otro cargo. Así no, sí. Vienen a la Suprema, condenados por omisión de denuncia. Pero si se produjo la denuncia, no se produjo. El profesor tiene un... ¿Por qué? Porque no todos tenemos que denunciar. La ley dice quiénes están obligados a denunciar. Por ejemplo, el fiscal tiene que denunciar. Si el fiscal toma conocimiento de un delito y se queda mudo, incurre en responsabilidad. Entonces el fiscal no denuncia por ser malvado, no, denuncia porque es su papel, su rol. Pero las ONG no tienen ese papel ni los Caviares, así que por favor, señores Caviares,
que me están viendo por la televisión porque están grabando, por favor, nadie los ha invitado a que se echen a denunciar a todo el mundo. Se autoproclaman puros, se sientan en la atalaya de la pureza y denuncian a todo el mundo. Buenos Aires, claro. No. Era profesor y no denunció, no le tocaba denunciar. ¿Por qué? Porque el hecho se produjo en su casa, no se produjo en el colegio. Ay, ay, ay. Funcionario público, no te toca a ti denunciar. Parece decir, no, es de balance patrimonial, no. La ley dice que el fiscal de la nación, tú no tienes por qué abrir el secreto bancario, ni meterte en mi nariz, no te toca, por si acaso, pues se mete. Y ellos tampoco, el procurador tampoco, porque el procurador en un momento que empezó a reemplazar al fiscal, ¿no? Tenía más poder que el fiscal. Y tal poder tenía que entraban en mi tribunal y se sentaban en el lugar del fiscal. Yo lo dejaba bien sentado, eso no se lo diga a nadie. Bien sentadito, porque una vez estaba bien sentado y ya, señor, usted es fiscal, no soy el procurador, siempre es donde corresponde. Entonces tenía que parar. ¿Por qué? Porque la audiencia es pública. Entonces, si el ciudadano ve que está él, cree que es fiscal, se equivoca, no entiende lo que habla, como el fiscal hablando, pero ya se iba a sentar. Señor abogado del Estado constituido en parte civil, puede hacer uso de la palabra por el término concedido. Porque ellos querían que le diga, señor procurador, nada. Esa es la parte civil. Señor abogado del Estado constituido para ni siquiera doctor, porque por doctor no todos tienen grado de doctor, no todos tienen grado. Así que señor abogado del Estado constituido parte civil. Para hacerla corta, señor abogado de la parte civil para hacer una palabra. Se les da una mueca, porque ganaban más que el juez supremo, ganaban un montón de plata. Actuaban pruebas, se metían en el todo el mundo, iban a negociar con ellos, y ahí lo dejo, ¿no? Porque si sigo hablando termino con problemas. Y lo dejo. Pero cada uno tiene su rol. Por eso que no le gusta al profesor ya. Quien se mantiene esto, ya. De estos presupuestos generales del profesor Jacobs de implicación objetiva, relaciones de causalidad, relaciones jurídicas de causalidad, surgen las siguientes instituciones. Existe un riesgo permitido, ya lo dije, no es una sociedad museal muerta, la sociedad no es un museo, ¿no es cierto? No es un museo de cera, no, es un museo de seres vivientes, de interactuantes, que todo riesgo permitido, no tiene mayor explicación. Hay ejecutorias al respecto. Segundo, existe un principio de confianza. Principio de confianza significa un tema de los roles. Un tema de roles. Plantea esto, ¿no? Que en una sociedad las personas se distribuyen el trabajo y las actividades, lo que genera roles particulares, y es de esperar que cada quien cumpla a cabalidad con su respectivo rol. Existe un principio de confianza que reposa en la división del trabajo. En una operación, el error del anestesiólogo, a resulta del cual fallece el paciente, no se le puede imputar al médico, porque cada quien tiene sus roles. Hay responsabilidad del médico. No, acá hay responsabilidad, de repente hasta el director del hospital termina procesado. No, principio de confianza. Termina procesado el director del hospital. No, para eso está el principio de confianza. Un avión se cae, tiene que investigar quién omitió, el mecánico. No, termina hasta el director de Forpa procesado. No, en el municipio. Yo he tenido un caso, la vez pasada le sacaron una chiquita ahí en un diario, porque yo defendí cuando era abogado a no fue a Mocha, sino a otro, pero era el mismo caso. Que pregunten quién fue y voy a decir quién fue. ¿Y qué pasó? A todito, al alcalde y a todito los regidores le armaron un proceso. No procede, pues. ¿Cómo voy a proponer? Para eso existe una división del trabajo, principio de confianza. ¿Por qué? Porque el que no tiene responsabilidad de iniciativa no puede responder los actos del titular del pliego. No, el que debió vigilar, no. Eso que debió vigilar, no. No. Ahí viene pues el concepto moralizante, moralizador. A ver, ¿qué hiciste? Tú eres regidor y permitiste. Es que mi padre no es permitir ni no permitir. Hay un titular del pliego, que es el alcalde, que es el presidente del Poder Judicial. ¿Por qué no responder lo de la sala plena? ¿Por qué? No, es que debió nada, debió, es el meterse pues en asuntos que no le conocen. Esto es el principio de confianza.
Luego existe una prohibición de regreso, un sitio muy socorrida, prohibición de regreso, ¿no es cierto? Alude a los delitos de dominio y de organización. La participación en un hecho estereotipadamente y no constituye participación en una organización delictiva, para hacerlo exactamente. Lo digo de memoria, porque todo lo digo, lo repito. La participación en un hecho estereotipada o estandarizadamente inocente y no constituye participación en una organización delictiva. Esto hay que manejarlo, pero con cuidado. Si yo le presto la maleta y la maleta que yo le presto lleva droga, yo no puedo responder de narcotráfico, porque yo solo presté mi maleta aquí al familiar, al pariente o al amigo. ¿No es cierto? El caso del taxista es más complicado porque en Perú el taxista a veces está metido en el problema, pero no siempre. Esperan un ratito, te entran a la santa y te suben al taxi. No. A mí me vino un abogado a provisión de regreso. ¿Puedes contarme cómo fue la santa? No, me subí al taxi. Ah, sí, subí al taxi, qué bonito, qué lindo. ¿Y cómo estaban los disparos al aire y enmascarados? Y paró al taxista, y el taxista paró, sí, lo subió así, y la especie quedó más adelante porque se valoró el taxi. Ah, ya. Y hay provisión de regreso. Eso no es así tampoco, porque la ley no ampara el uso de derechos. Entonces ahí no hay provisión de regreso. Pero si el hombre no sabe dónde está parado, para, porque la cosa está brava, la calle está dura, como se dice, tengo que parar para hacer taxi, los que hemos sido taxistas sabemos lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Todos hemos tenido que defendernos de alguna manera en algún momento de la vida, sí, es la cosa. Y los muchachos más vivos tienen que defender la vida. Uno para, y como uno necesita para el fin de semana, para y lleva, ahora acá, allá, y esto se hace una porquería, eso no puede repercutir prohibición de regreso, relación de causalidad. Entonces, pues, viene para su caso, entra, parecido, ¿no? Pero entra el fiscal también. O sea, fuerte, los fiscales no digo nada acá con toda la medida, con excepción de todos los demás, son bien bravos. ¿Qué pasa? Entra y me da cuenta que somos 5 jueces en la Suprema y llega un momento y dice ya, entra la policía, encuentra en la mesa del comedor al sujeto armando los quetes y en la habitación contigua están la abuela, o sea la mamá del fulano y la abuela del Chucumel están limpiando pues los pañales a la criatura. Y él viene con 20 años y ella viene con 18 años de cárcel. ¿Así? Sí. ¿Y ella qué hizo? Bueno, estaba ahí en la habitación, ¿no? Limpiándole el poto a la criatura. Y podría decirme, y revisé el Código Penal, ¿en qué parte del código limpiarle el poto a la criatura es de delito de narcotráfico? ¿Es normativo? Porque el criterio naturalístico. O ella está metida. No está. Y le podría decir qué delito. Y me contestó lo siguiente, un supremo, provisional. Me contestó lo siguiente. No, pero ella sabía. Sabía. ¿Y me puedes decir en qué parte del artículo 296 o 297 o el que quieras dice que saber penetra el tipo de narcotráfico? El que sabe. Y saber, yo puedo saber muchas cosas y eso no me convierte. Yo puedo saber que el sujeto mató a su enamorada, pero yo no la he matado, la mató él. Pero no denunciar, suponiendo, pero no estoy obligado a denunciar. Y suponiendo, si eres fiscal, está bien, omisión de denuncia, pero no homicidio. En este caso, ella sabía que el yerno estaba haciendo porquería con la droga. ¿Qué delito ha cometido la señora? Negativo. Absuelta. ¿De 18 años? Absuelta. Por supuesto que eso no en la ratificación, los caviares no dicen que gracias a mi estado de alerta salvé a una persona, no, dicen las otras por las 18 acusaciones basura que me hicieron, ¿no? Eso sí cuenta. No les importa que terminen inocentes presos por ignorancia del juez, eso no les importa un pito. Lo que quieren es su propia lógica. Entonces, prohibición de regreso. ¿Qué tiene que ver la señora? Prohibición de regreso. Sé que sabía, y a mí qué importa que sepa, saber no penetra el tipo. No penetra el tipo de narcotráfico. Absuelto. Y así podría contar.
principio de legalidad. Entonces, estos son las relaciones de causalidad. Después, bueno, ya sabemos lo que es el tipo doloso, el tipo culposo, la iniciación de deber, el error de tipo, sabemos lo que es error de tipo. El error de tipo es fundamental, el que desconoce no puede responder. Otro elemento que es crítico, que es fundamental, ¿no? Es la tentativa. Y la tentativa, que tiene que ver con el artículo 16 del Código Penal, dice ¿cuándo es el comienzo de los actos ejecutivos? El comienzo de los actos ejecutivos, dice el artículo 16, ¿en qué momento comienza el delito? Comienza el delito, dice el artículo 16, con el comienzo de los actos ejecutivos. Pero ¿cuándo es el comienzo de los actos ejecutivos? Podríamos estar 100 años discutiendo cuándo es el comienzo de los actos ejecutivos. La única manera de resolverlo es el tipo mismo penal. Entonces aquí poníamos el ejemplo de la mañana, de los águilas negras. Cuando está el carro cuadrado, los asaltantes se van a disponer, fueron absueltos. ¿Por qué? En la Suprema. Porque no había comenzado el comienzo del rato. Pero es que iban a asaltar, está bien, pues que iban a asaltar. Pero entonces, ¿en qué momento comienza el asalto? Cuando, si son 4 asaltantes, ingresan la mitad más 1, lo democrático es 3 más... No. Cuando ingresan siempre la mitad, tampoco. Cuando ingresa uno, muy poco. Y cuando ingresan los 4, tampoco. ¿En qué momento comienza el asalto al banco? ¿Dónde miro el tema? No lo miro en el banco, no miro la cámara de seguridad, miro el tipo penal. Porque es el tipo penal que me va a decir en qué momento comienza el asalto. Cuando el tipo penal, cuando ejerzo amenaza, en el instante en que saco el arma. Cuando me estoy dirigiendo acá, tampoco, porque me estoy rascando recién acá. Estoy sacando la billetera, ¿para qué? Para sacar dinero con el que voy a ir a otro, al grifo, a sacar, y ahí recién voy a saltar. ¿En qué momento comienza? Cuando yo amenazo el bien jurídico, cuando saco el arma, le esgrimo. Ahí en ese momento ya comenzó a penetrar el tipo. Entonces, ¿cuándo comienza el asalto? No cuando penetro el banco, sino cuando penetro el tipo. Criterio normativo. ¿En qué momento? Cuando penetro el tipo, no cuando penetro el banco. ¿En qué momento comienza la violación? No cuando dejo a la víctima, sino cuando empiezo a ejercer con ese propósito la violencia sobre ella. Pero no la tocó, sí la tocó, ejerció violencia como ella, la despojó, pero no la dejó, no la profanó, no importa, pero ya comenzó la tentativa, comienzo de los actos ejecutivos. ¿Dónde miro? No miro el himen de la víctima, sino el himen del tipo. Claro, es una creación. Hay que ver el himen del tipo. ¿Por qué? Porque el tipo me va a decir en qué momento comienza el comienzo de los actos ejecutivos, para decirlo de una manera descolorida. Entonces ahí nos puede ocurrir una cosa. Llegó a la víctima al hotel. Llegó a la víctima al hotel. Con su consentimiento, por supuesto, ella, ¿no? Con su consentimiento, porque nadie va a un hotel sin consentimiento, no existe. ¿No? No es que me llevó al hotel, te llevó al hotel, decimos. No existe, pues esto con tu consentimiento. En el hotel, él trata de profanarla y la daña, no la daña. Ella grita, se defiende y dice no, el grito se calma, al día siguiente se va y se va. Ella se quedó durmiendo hasta las 12 del día. Viene, hay violación, no, el certificado negativo. Pero es que me tocó, me dijo, entonces el tribunal reconduce por pudor, delito contra el pudor. ¿Pudor? El tipo quería, sí quería, lo logró, no, se desistió, desistimiento voluntario. ¿Causó otro delito? No hay pudor. Qué bien, absuelta pues. Oiga, pero ¿cómo va a resolver si le llevó al hotel? Absuelta pues, porque el hotel tampoco es complicado, ¿no? Porque no basta llevarla al hotel, ni poner en la cama, que entró hasta ese momento con el consentimiento, tiene que haber producido el acto de violencia. ¿Hubo violencia? No. En el momento en que él quería, porque entendió
la data que recibió le hizo creer que, cuando se dio cuenta que era una data equivocada, inmediatamente rebobinó y dijo, negativo, no puede ser, y se fue al día siguiente. No prosiguió. En consecuencia, con un criterio moralizante y moralizador, sí, vino condenado, pero como el tribunal ni se la creyó, le metió pudor y le metió 5 años.